Hola, ¿cómo están? Bueno, Bueno, felices de estar acá. Bueno, presente. para nosotros es un placer de verdad y yo personalmente quiero decirles que estoy feliz de compartir acá en Telemedellín Academy con Eduardo Silva, un gran amigo. Yo creo que un hermano que me ha dado la vida y que hemos caminado muchos espacios profesionales y de amistad juntos, y creo que la vida nos ha juntado muchas veces y nos sigue juntando. Así es de estar en este espacio compartiendo con todos ustedes. Para mí es todo un privilegio y de verdad estoy muy contento y muy motivado de estar acá. Bueno, igual Juan, me siento halagado pues con tus palabras y somos grandes amigos de toda la vida. Les cuento por qué estamos acá. Somos dos grandes amigos que estuvimos desde la universidad, de la Universidad AFID, estuvimos en la universidad y el destino nos unió en el fútbol, en el deporte. Y hay una cosa muy chévere y es que Juan, como presidente nacional, siendo presidente nacional, que ganó, tuvo muchos triunfos, pues, y fue reconocido como el que más ha ganado triunfos en Colombia, estuvo en una estrategia donde ellos pensaron cómo quedar campeones de América, cómo quedar campeones de la Copa Libertadores. Y hicieron una estrategia de largo plazo, planeada año a año con la organización donde él trabajaba. Y les funcionó. Fue campeón de la Copa Libertadores, pues uno ahí no chicanear cada vez que lo veo, pero bueno. Entonces quedó campeón de Libertadores. Y yo, Eduardo Silva, también compañero de Juan, que nos encontramos en el fútbol, llegué al Medellín con una estrategia de corto plazo, de impacto, y también me funcionó. Entonces, esta es la historia de dos estrategias totalmente opuestas, de largo plazo y de corto plazo, y las dos funcionaron y fueron exitosas. Esa es la historia que les vamos a contar, que es una nota. Bueno, no. Y de hecho, pues como dice Eduardo, pues estas estrategias, antes de hablar de la estrategia, pero hace parte fundamental de una estrategia como tal, es las empresas y las organizaciones. Pero detrás de esas empresas y organizaciones hay seres humanos que transforman y construyen esas empresas. Las personas y las empresas se juntan todas y no hay empresa sin personas. Y la verdad, primero queremos hacer un poco de énfasis en lo que somos nosotros como personas, cómo fuimos creciendo en ese proceso y cómo, pues digamos, ya empezamos a trabajar en cada uno de nuestros clubes. Así es que bueno, yo tengo 51 años, soy contador público, especialista en finanzas corporativas y mercados de capitales. Y se preguntarán, un contador público que va a ser presidente pues, de Atlético Nacional. Y, afortunadamente, y eso es lo que queremos contar acá, y a todos los televidentes y a quienes nos ven, de que es una historia que cada uno de nosotros o cualquiera la puede cumplir, la puede desarrollar y la puede ejecutar si se lo propone. Entonces, fui deportista toda la vida, fui selección Colombia balonmano, jugué en las divisiones menores de Nacional un año, fui selección de Hackensack en Estados Unidos de voleibol y toda, pues digamos, mi vida fue orientada al deporte, pero también a la academia como tal. Como se los dije, ahora soy contador público y especialista en finanzas corporativas y mercados de capitales. Y la vida me llevó a realizar una práctica profesional cuando estaba estudiando en EAFI, donde nos conocimos, de contador público, de auditor, en una firma de auditoría, Pricewaterhouse. Después de ahí pasé a Postobón, a la organización Ardila Lule, posteriormente pasé a ISA, a Interconexión Eléctrica S.A., y de ahí pues mi vida era completamente tranquila, salía a las 5 de la tarde, jugaba tenis, una cosa, la otra, salía uno cuando todavía veía el sol, ¿cierto? Que era una realización muy grande desde lo laboral. Y recibo una llamada de la organización Ardila Lule, el doctor Antonio José Ardila, uno que era pues, el jefe mío allá cuando yo estuve en Postobón, y me dijo que quería que yo fuera gerente administrativo y financiero de Nacional. Y yo estaba muy bien, desarrollándome mucho profesionalmente y creciendo mucho en el campo pues, de acción de la auditoría y el desarrollo de la empresa en ISA, en una empresa de transporte de energía multinacional, viajando mucho y aprendiendo. Y me tocó el corazón, y eso pues que uno ama tanto el deporte y conjugar el deporte con la vida profesional es muy chévere, y eso pues es que a nosotros nos pagan, pero nos divertimos en esto, ¿cierto?
y tomé la decisión. Y yo cuando hablé con mi familia decía, no tengo que ver, de gerente administrativo y financiero, no tengo que ver con medios de comunicación, no tengo que ver con periodistas, perdón pues a los periodistas, no tengo que ver con hinchas y no tengo que ver con jugadores, simplemente arreglar la casa para adentro para que se proyectara muy bien el equipo. Y yo ya había sido revisor fiscal de Nacional anteriormente, entonces tenía esa posibilidad. Entonces ahí fue donde llegué como gerente administrativo y financiero. Y terminaste Fácil. presidente, ¿no? Sí, terminé de presidente. Oiga, pues, y aquí para terminar la introducción, yo soy especialista en finanzas. Toda la vida trabajé en banco, en la gerencia financiera de bancos. Un día, un amigo me dice, oiga, hermano, es que Millonarios, el equipo de Bogotá, tiene una crisis y va para la quiebra. Y necesitamos un gerente que nos ayude a resolver esa quiebra en Bogotá, de Millonarios. Y yo más amante del fútbol que un berraco. Jugué joven en la liga, jugué con Nacional y jugué mucho tiempo fútbol. Y dije, qué nota. Pero yo vivía muy bien y trabajaba muy bien en mi compañía. Pero me quiero ir para Bogotá a trabajar con Millonarios. Entonces fui a donde mi señora y le dije, mi amor, las cosas en el banco están como complicadas. Yo creo que las cosas que me va a tocar pedir, para mandar hojas de vida. Al 8 ya le dije, ya mandé las hojas de vida. Al 8 ya le dije, ya me resultó un trabajo en Bogotá. ¿Sí? ¿En qué? En Millonarios. Y me voy a arreglar un problema financiero. Cogí mis cosas y me fui. Arranqué a crear el nuevo Millonarios. Millonarios hoy en día se llama Azul y Blanco. Entonces a mí me llevaron a crear ese Azul y Blanco. Y funcionó, lo creamos y ahí arranqué en el fútbol. Tuve la fortuna de quedar campeón después de 25 años que Millonarios no queda campeón y quedé campeón con Millonarios en el 2012. Y bueno, y estando allá, me llaman y me dicen los nuevos dueños del Medellín y me dicen, Eduardo, ¿te gustaría venirte a trabajar en el Medellín como presidente del Medellín? Esta es mi casa, esta es mi región, soy hincha del Medellín. ¿Qué dije? Claro. Entonces renuncié a Millonarios que trabajé 5 años y me devolví para mi ciudad de Medellín a ser el presidente del Medellín. Y esa fue pues como mi llegada a la compañía. Sí. Bueno, entonces yo les contaba, qué historia tan bonita. Ah, Entonces yo les contaba que llegué de gerente administrativo y financiero y eso fue en el 2009, ya muchos de ustedes no habían nacido todavía, en el 2009. Y la verdad, yo tenía muchas expectativas porque en ese momento Atlético Nacional se encontraba en una crisis, tanto deportiva, porque llevamos más de 2 años sin ganar nada, y eso pasa pues en los equipos. Estábamos a 10 puntos del descenso y fuera de eso económicamente muy mal. Entonces uno asume el riesgo porque estaba muy contento de llegar allá, pero a los 2 meses de estar allá se va el presidente y yo, Dios mío, ¿a quién irán a traer? ¿A quién van a traer a dirigir y a ser el presidente del equipo? Y cada presidente llega con su equipo de trabajo, entonces yo voy a durar acá poquito. Pero listo, y empecé a hacer, como decía Eduardo, esa planeación estratégica y ese direccionamiento estratégico, que eso le gustaba mucho a la junta directiva y a los dueños pues, de la organización de Postobón y a la organización Ardila Lule, donde teníamos que planear, es decir, qué queremos hacer y cómo lo queremos orientar en el tiempo. Y Eduardo mencionaba algo de que nosotros hicimos una planeación a largo plazo, pero también con victorias tempranas en el corto plazo. Entonces, para quedar campeones de un torneo internacional, pues nosotros nos veíamos y decíamos, vamos a jugar las finales y vamos a jugar campeonatos internacionales. Primero teníamos que ganar torneos locales y volvernos sólidos y consistentes en el torneo local. Y fuera de eso, un tema muy importante era la sostenibilidad deportiva y financiera, porque desafortunadamente pues, los equipos tenían muchas dificultades financieras. Cuando yo presenté todo ese modelo y ese proyecto a la junta directiva, yo llevaba ya 3 meses en Nacional de gerente administrativo y de presidente encargado. Estábamos en una junta directiva, ya hice la presentación de todo el direccionamiento estratégico hacia dónde nos queríamos orientar y ahí me dio por decir de que en 5 años nosotros íbamos a ser el equipo más reconocido en Sudamérica y eso solo tenía que ser siendo campeones de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana. Y yo presenté pues ese informe en junta directiva allá en el piso 25 en Postobón, es una sala de reuniones y uno más asustado que un berraco, cuando me dice el doctor Antonio José Ardila, uno de los dueños de la organización y de Nacional y de Postobón, Juan Carlos, usted después se puede salir 1 minuto, 2 minutos de la reunión que necesito hablar con los miembros de la Junta. Y yo, Dios mío, me echaron. me echaron.
¿cierto? Me echaron. Y yo decía, pucha, ¿me echaron o me van a presentar pues el presidente nuevo de Atlético Nacional? Y yo, para mis adentros, decía, hombre, pero yo que presenté todo este proyecto estratégico, corto, mediano y largo plazo, ¿cómo no me lo van a dejar gozar y cómo no me lo van a ejecutar? Y yo allá sentado, pues, y yo, pucha, bueno, ya me fui. Cuando me piden otra vez la secretaria que entre de nuevo para la reunión, el doctor Antonio me dice, Juan Carlos, yo ya había tomado la decisión, pero quería compartirlos con los miembros de la Junta Directiva. Queremos que usted sea el presidente. Y yo, ay, Dios mío. Y yo, ¿qué había dicho? No tengo que ver con medios de comunicación, no tengo que ver con hinchada, no tengo que ver con jugadores. A mí se me vino pues el mundo encima. Y mucha gente me decía, usted lo van a proponer, pero uno no estaba preparado para eso. Y de hecho no teníamos un manual de qué tenía que hacer un presidente como tal. Entonces, básicamente, entonces pensé yo, ¿por qué no propuse y por qué no dije en ese direccionamiento estratégico que ser como estar entre los 3 primeros o entre los 5 primeros? Porque tuve que haber dicho que quedar de primeros o de campeones de un torneo internacional. Pero bueno, esa fue como la primera introducción y el primer mensaje que nos dieron de respaldo hacia una dirigencia y hacia lo que queríamos hacer en Atlético Nacional y la Junta Directiva y todos haciendo equipo juntos, pues digamos, por un propósito en común. Oigan pues esta historia tan bacana. Llego al Medellín cuando vengo de Bogotá y recuerden que en esta ciudad hay 2 equipos. Estoy hablando del 2014. Yo ya habíamos ganado algunos ya está. Ustedes venían ganando todo. Sí. Entonces aquí habían 2 equipos, uno muy bueno y uno muy malo en ese momento. Uno que era el demostrar que siempre iba a la Libertadores, a la Sudamericana, y uno que no ganaba nada. Uno que tenía un papá rico, que vende gaseosas y todas las vainas, y otro que en ese momento apenas acaban de llegar unos dueños nuevos. A ese llegué yo, al Independiente Medellín. Entonces, cuando llego al Medellín, yo digo, oiga, si yo tengo el mejor competidor de la industria del fútbol al lado, ¿cómo hago para sobresalir? Les recuerdo, Nacional venía a ganar campeonato del primer semestre, campeonato del segundo semestre, semifinales de Suramericana, semifinales de Libertadores, otra vez campeón del primer semestre, venía a ganar todo. Yo llego al Medellín, a un equipo que apenas que no ganaba hace por ahí 5 años o 5 torneos. ¿Cómo hace usted para igualarse con el mejor de la industria y sobrepasarlo? Entonces le conté a los dueños de la compañía y les dije, oiga, vamos a hacer una estrategia que sea diferente a la de todo el fútbol colombiano. ¿Y sabe qué lo apuntamos? Empezamos a verificar, porque yo venía muy pensativo desde Millonarios, que esta es una anécdota. En Bogotá hay 13 millones de habitantes en el área metropolitana de Bogotá. Millonarios tiene más o menos 7, 8 millones de hinchas. Y al estadio van 25.000 personas. En esa época yo decía, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la gente no va al estadio? Entonces, cuando vine a Medellín, hice un estudio de que cuánta gente iba a todos los estadios en Colombia, a Barranquilla, a Bogotá, a Cali y en Medellín. Y nos dimos cuenta en Medellín que normalmente los estadios se llenan en finales o en los clásicos, pero que esté el estadio a reventar el primer partido, pues o todos los partidos, no. Entonces le dije a los dueños del Medellín, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos esta estrategia? Acompañado pues con la junta directiva y con personas importantes pues que teníamos en la junta. Hagamos una estrategia que llenemos el estadio todos los partidos, full, que sea distinta a Nacional, que nos diferencia entre todo el fútbol colombiano. Y hicimos una estrategia que se llamaba el todos en uno. Entonces, hice una estrategia financiera. Yo cogí la plata del equipo, pues las finanzas del equipo, y dije, ¿cómo hago para que esta compañía no pierda plata, pero que sea muy visible? Te lo voy a contar la historia. Medellín se gastaba 6.000 millones de pesos en el semestre, 6. Y a Medellín le entraban 2.000 millones de pesos por patrocinios y 2.000 millones de pesos por televisión. Faltaban otros 2.000. Esa era la plata que daba en ese momento un estadio full lleno a reventar en la final.
Entonces fui y le dije a los dueños del equipo, les tengo una idea, déjenme vender por el precio de una boleta todos los partidos, por el precio de una boleta, para que llenemos todo el estadio y recupero los 2.000 millones de pesos que me hacen falta. Entonces, si me gastaba 6, ya tenía los 2 de patrocinio, los 2 de televisión y quedaba con la plata de la boletería. Y ponía el equipo en 0 de pérdidas o ganancias. Sí, creo que me hice entender. ¿Y cuál fue el cuento? Yo salí a vender por el precio de una boleta todos los partidos y llamé a los hinchas. ¿Será que sí se vende esta vaina? Pero ¿cómo no la va a vender? Por una... Y eso me empezaron a molestar que la cambiamos por tapas de gaseosa y eso, pero senté a los hinchas, entonces invité a la oficina a Yeyito, a Lengua, al Sucio, a todos los hinchas de la Resistencia. Oiga, hermano, tengo una idea, por el precio de una boleta vamos a ir a todos los partidos. ¿Y cuál es la trampa, presidente? No, no hay trampa, esa es la idea. Pues les cuento que salí con la boletería y eso duró un día y vendieron las 45.000 boletas. Entonces ya, esa era la condición, esa era la que se condición. tenía que vender todo, ¿cierto? Se tenía que, entonces yo les puse la condición, hacemos la estrategia, pero la tienen que comprar todos. Si no la compran todos, devuelvo la plata. En un día se vendió todo, entonces ya tenía asegurado todo el estadio vendido. ¿Sí o no? Eso no significaba ganar ni nada de esas cosas, pero ya teníamos todo el estadio vendido. A mí nunca se me olvida una anécdota, cuando hicimos el primer partido contra Chico, creo que era, estadio full a reventar. Y los periodistas decían, ¿qué pasó en Medellín? Los hinchas del Medellín se equivocaron, creen que es la final, porque el promedio en todos los estadios había sido 10 o 12.000 personas, y Medellín 45.000 en el primer partido. Entonces empezó a coger eso una energía distinta. Pero ahora les termino la historia acá para darle el paso a Juan. Con el estadio lleno, con la energía de todos los hinchas del Medellín, en todos los partidos, empezó para lo siguiente. Jugamos 3 finales seguidas. O sea, empezamos a hacer eso. Pero lo más chévere es que en esa primera fase llegamos al octogonal, que no llegábamos hace por ahí 4 o 5 torneos o 6 torneos. Y llegamos al octogonal. Y llegamos a la final. Y la perdimos. Fue pucha. Y yo dije, no, hay que volverlo a hacer. Y volvimos a hacer el otro torneo, otra vez el 2 en 1. Y vendimos todas las boletas. Y volvimos a llenar el estadio. Y volvimos a llegar a la final. Y la volvimos a perder. Se sufrió un poquito. ¿Cómo dónde dura esas finales, no, Eduardo? Perdimos la primera con Santa Fe y después la perdimos con el Cali. Y volvimos y la hicimos. Entonces, 3 torneos seguidos, jugamos la final en Medellín con una estrategia de llenar el estadio de energía que daba bondades económicas porque no perdía plata y fuimos construyendo alrededor de eso. Y por fin en la tercera final le ganamos al Junior. Pero siga contando para seguirle contando las anécdotas. Pero vean pues qué bacana esa anécdota o esa historia y ese modelo de negocio que plantea Eduardo con Independiente Medellín, que fue muy exitoso, lo admirábamos mucho. A mí me preguntaban desde Atlético Nacional y la Junta Directiva, oiga, ¿qué están haciendo allá pues que nosotros no lo estamos haciendo? Entonces nosotros teníamos un modelo diferente. Él empezó desde lo comercial y a hacer una atracción a la hinchada para poder vincularla y que llegara al estadio, y esa capacidad de llenar el estadio con toda esa buena energía que se generaba, poder generar otras dinámicas comerciales, y se fueron dando las deportivas también, porque esa energía de la hinchada es importante para poder sumar esos resultados deportivos. Nosotros lo que hicimos era pensar en el producto y el modelo deportivo. Entonces nosotros lo que queríamos era tener un equipo muy competitivo, y que ese equipo competitivo fuera el que llevara gente al estadio, ¿cierto? Y yo sí cobraba las boletas más caritas. ¿Pero por qué? Porque necesitábamos era sostener un equipo que fuese competitivo. Entonces ahí fue donde trajimos a Franco Armani, a Magnelli Torres, a Jefferson Duque, a Dorlan Pavón, a Lobo Guerra, ¿cierto? A Miguel Ángel Borja. Entonces eran equipos muy competitivos que nosotros desarrollábamos para tener esa dinámica competitiva y poder desarrollar el modelo deportivo que nosotros queríamos, que era ganar, tener esos resultados deportivos y ganar títulos como tal. Y cuando se generaba ese modelo deportivo, también llegaban otras marcas a patrocinarnos, ¿cierto? Entonces entró Volvo, llegaron pues unas marcas muy reconocidas también, UNE también nos apoyaba pues en ese momento, las empresas de gaseosas, de cerveza,
también habían empresas de telecomunicaciones, entonces era muy bacano porque era una dinámica muy bonita. Y como anécdota, es que muchas veces en el fútbol, y a usted también te tocó mucho, Eduardo, cuando se queda campeón, los equipos y los jugadores se bajan de una vez, ya cumplimos con la expectativa, entonces ¿qué quieren? Presi, véndame, yo ya cumplí mi objetivo acá, yo ya me quiero ir a un torneo internacional, queremos ir a competir, y nosotros lo que queríamos no solo era ganar un torneo, sino volvernos competitivos y volvernos sostenibles en el tiempo. Por supuesto, había que vender jugadores, porque eso también era el que le cerraba a uno el tema financiero para poder seguir reinvirtiendo, pues digamos, en el modelo deportivo como tal. Entonces era una experiencia muy bonita porque nosotros trabajamos, queríamos ganar campeonatos locales. Esos campeonatos locales nos dan la oportunidad de tener la posibilidad de competir en esos partidos o esos torneos internacionales, ya sea en Sudamericana o Copa Libertadores. Y de ahí crecer, pues digamos, a tener una marca establecida, que lo que queríamos era ser campeones, pues digamos, de Sudamericana o de Libertadores. Entonces miren que fueron estrategias muy diferentes, pero que se sumaron a lo mismo, que era darle satisfacción y alegría a la hinchada. Y reconozco también en Eduardo y en todo su equipo de trabajo todo lo que hicieron para poder tener esos títulos nacionales que tan importantes eran. Dale, seguí. Oiga pues, vea qué nota. Como nosotros llenamos el estadio, y el Medellín venía como esa crisis financiera que ya lo habíamos puesto en cero, y teníamos el estadio lleno, entonces empezamos a decir, ¿cómo empezamos a generar utilidades e ingresos con el estadio lleno? Entonces empezamos a abrir puertas, la gente, todo el mundo nos empezó a buscar, porque era el estadio novedoso, el que todo el mundo buscaba, porque tenía todo el estadio lleno. Empezamos a hacer degustaciones, nos buscaba gente para hacer degustaciones. Una empresa ya vendían cábanos, de embutidos y todo. Entonces un día me llegó una empresa de embutidos de Medellín muy conocida. Oiga, hermano, es que quiero hacer una degustación de cábanos, salchichón y todas las vainas. Hágale. Al otro día me armó un problema porque las tiendas no vendieron. Cafeterías, todo el mundo comiendo cábano y toda la vaina. Pero entonces empezó a generarse una cantidad de cosas. Pero lo más chévere es que empezamos a transformar el fútbol porque como eran todos abonados, todos teníamos un carnet. Y entramos al estadio y el estadio, los molinetes, reconocían cuando uno entraba al estadio. Entonces empezamos a jugar. Uy. Pues, ¿Sí? eso que lo revise el VAR. Oiga, entonces empezamos y me dijeron que no me saliera de la bolita. Oiga, entonces empezamos a jugar con la hinchada en el sentido de tener conocimiento de qué quería la hinchada. Entonces nosotros en el Medellín sabíamos a qué hora llegaba la gente, por qué puerta entraba, a qué hora le gustaba entrar, si entraba antes del partido o con mucho antes del partido. Y empezamos a jugar eso. Que si va Eduardo, ¿con quién va? Siempre va con la misma persona, siempre entra con la misma persona. Entonces vamos a jugar con todo eso. Y eso empezó a darnos conocimiento de toda la información que teníamos de la hinchada, que eso todavía no lo hacían en Colombia. Y empezamos a hacer una cosa muy bacana. Imagínense que cuando arrancaba el partido, a los 15 minutos de arrancar el partido, a todos los que estaban en el estadio, ¡pin!, le llegaba un mensajito. Bienvenido al Atanasio Girardot. Esperamos que con tu presencia ganemos el partido. Pucha. Pero también le llegaba al que no fue, al que no le entraba el carnet, me llegaba, no viniste. Esperamos que con tu ausencia no partamos el partido. Entonces, a todo el mundo le llegaba. Eso era muy bacano porque los amigos nos contaban las anécdotas, estaban en las fincas porque no fueron al partido y le decían a la gente, vea, mi equipo sabe que no fui al partido. Entonces eso se generaba una conexión con la hinchada y eso empezaba a tener unas anécdotas y unas cosas de mucha unión con la hinchada. Y de verdad reconocer, pues ustedes ya ven que somos dos estilos de personas muy diferentes, uno más abierto, uno más extrovertido, uno con una vocación orientada a lo comercial, que lo admiro mucho, y a los objetivos también, y nosotros más orientados como al logro deportivo como tal, como core del negocio. Pero después sí recuerdo cuando Eduardo llegó a Independiente Medellín, yo ya llevaba casi 5 años en Nacional y ya pues teníamos un conocimiento acumulado y de verdad fue una experiencia muy bonita que Eduardo haya llegado porque le soy sincero y no por echarle flores a Eduardo, a mí me tocó trabajar antes de que llegara
Eduardo, con casi 5 presidentes y con todos, de verdad, tuve muy buenas relaciones con presidentes del Medellín y yo todavía pegadito de Nacional que no me fueran a sacar, ¿cierto? Y unas dinámicas muy bacanas y con todos hicimos unos trabajos y unos proyectos muy importantes, pero ya cuando llegó Eduardo dijimos de que nos teníamos que juntar para desarrollar y como ya nos conocíamos desde la universidad, hacer algo diferente por nuestra ciudad. Y ahí sí fue donde nos empezamos a trabajar, a idear temas de convivencia, temas fue muy bacano, comerciales. porque también llegó el alcalde Federico Gutiérrez en su primer periodo y un día nos sentó el alcalde y nos dijo, oiga, ¿cómo hacemos para que Medellín sea la ciudad más futbolera de Colombia? Entonces dijimos, ¿cómo se mide esa vaina? Pues ¿cómo mide usted que sea la ciudad más futbolera de Colombia? Entonces empezamos a medir y era cuánta gente fuera al estadio. Y logramos con Federico, y Federico puso el tema de que las dos hinchadas fueran juntas al estadio. Porque cuando habían clásicos en Medellín cuando era el Medellín era rojo y cuando era el Nacional era verde. Entonces empezamos a hacer el clásico con las dos hinchadas y eso empezó a atraer. Oiga, les cuento una anécdota. En el año 2016, 2 millones de habitantes fueron al Atanasio Girardot a ver los partidos de Medellín y Nacional. En Bogotá, en ese año, fueron 700.000 personas a ver a Santa Fe y a Millonarios, las dos hinchadas juntas. Entonces, eso era volvernos la ciudad más futbolera de Colombia. Entonces, ya empezamos pues como a generar eso. Pero le iba a contarle otra anécdota. Me decía Juan, empezamos a tener mucha conexión como equipo. Entonces nos íbamos juntos para Villahermosa. Villahermosa, sí. Que hay un letrero en la calle de Medellín Corazón. y Nacional, un corazón. Entonces me decía Juan, oye Eduardo, nos vamos a ir a tomar una gaseosa allá en ese escudo, ahí en la tienda del frente. Y no les llamo a nadie. Entonces llegaba el presidente nacional y el Medellín a Villahermosa, nos sentamos en la tienda, pasábamos en una bicicleta y, ¿qué más precio? ¿Me viene o no? Te presento al presidente nacional, ¿qué más? Y seguía la bicicleta, a la media cuadra, paraba el man en la bicicleta y señalaba para donde nosotros. Parábamos tráfico, paraba todo el mundo, salía a las tiendas y armábamos unas fiestas muy bacanas alrededor de la hinchada de Medellín, viendo cómo compartíamos nosotros. Así era. No, y eso era tan bacano porque nos propusimos entonces de que ya el tema deportivo lo teníamos, no ya lo teníamos pues solucionado, pero ya tenía un avance significativo importante, ya ganando campeonatos, estando con la sostenibilidad deportiva. Y ahora sí empezamos a trabajar todo ese tema comercial en conjunto y el tema de convivencia que nos pedía mucho Fico. Entonces nos juntábamos con las barras, que muchas veces se presentaban situaciones muy incómodas y cómo teníamos que volver las barras y los mismos hinchas de Nacional y de Medellín en el estadio compartiendo juntos como debe ser y en familia. Entonces trabajamos muy de la mano en eso. De hecho, como anécdotas, también trabajamos mucho toda la parte comercial, que Eduardo me encanta que cuente una historia. Ahorita hay una historia muy bacana y es que cuando yo fui a uno de los bancos más importantes de Colombia, que tiene sede en Medellín, fuimos a pedirle patrocinio para el Medellín. Entonces fuimos donde el presidente del banco y, oiga hermano, ¿nos va a dar patrocinio para el Medellín? No, Eduardo, qué pena, no te podemos dar patrocinio, hombre, porque están los hinchas de Nacional, entonces, ¿qué dirán? A la semana va Juan, presidente, para ver si nos patrocina el Nacional y toda la cosa. No, hombre, Juan, ¿cómo le vamos a dar patrocinio y qué hacemos con los hinchas del Medellín? Entonces dijimos, vamos juntos. ¿Qué te pasó? Y nos fuimos juntos. Nos contábamos primero, nos decíamos, vea, ya hablamos, listo, ya lo tenemos encerrado. Nos fuimos juntos cuando el presidente del banco, ¿qué hubo, hermano? ¿Para qué nos patrocinan los dos equipos? Igual nos dijeron que no y salimos más contentos. Pero vea, no sé si ustedes conocen o han visto las pantallas electrónicas del estadio, ¿cierto? Claro. Eso como anécdota, como para contarles, no sé, hay muchos jóvenes acá, pero hay algunos que hemos tenido la experiencia y que conocieron el tablero anterior que se tenía, que era un tablero súper malo y que no se veía nada y que era un cuadrito ahí que tenía, ni siquiera proyectaba ya, sino que tenía como un logo ahí de una empresa de telecomunicaciones y pero nosotros con este estadio, ¿cómo no podemos volver esto algo más atractivo de convivencia y generar experiencia para los hinchas como tal, ¿cierto? Y empezamos a generar esas ideas, esas sinergias y decíamos, bueno, ¿qué hacemos pues, hermano? Y nos fuimos para la alcaldía. ¿Te acordás que nos fuimos para la alcaldía? Nos fuimos para donde Federico. Le dijimos, ¿sabe qué, Federico? Nosotros
necesitamos que usted nos regale una pantalla electrónica para el estadio. Ah, ¿cómo así? ¿Cuánto vale eso? Vale como 2.000 millones, eso es poquito para ustedes, pero mire todo lo que hacemos. Es que, y él, pues digamos, con su creatividad también, no, venga, ustedes pueden hacerlo. Terminó comprando una Nacional y la otra al Medellín. Sí, eso fue lo que hicimos. Entonces llegamos allá y me dijo, ¿saben qué? Pónganla, móntenla y yo no les cobro el arrendamiento publicitario de eso y ustedes hagan toda la estructura. Y nos pusimos de acuerdo y compramos las dos pantallas, o sea, economías de escala ahí también, y compramos el mismo que las instalaba, las montó juntos. La de Sur, para que sepan, la montó Nacional y la de Norte la montó Independiente Medellín. Nadie se imagina que los equipos de la ciudad trabajen juntos, desarrollen proyectos juntos y salgan adelante juntos. Por una ciudad, por sus hinchadas, somos rivales, pero trabajamos pues, siempre juntos. Oigan, ¿sabe qué es lo más difícil del fútbol? Hacer un buen equipo. Eso es lo más berraco que hay. Y todo el mundo, cuando uno va a armar un equipo, le dice a uno, oiga, que traiga refuerzos, que traiga el mejor. Y equivocarse es muy fácil. Armar un equipo es muy difícil. Entonces, yo quería contarles esta historia. Cuando llegamos a Medellín, que les conté que hicimos el estadio lleno, era el mismo equipo de siempre. Llegamos a la final, más por la energía de la hinchada, pues también del equipo, obvio. Pero como llegamos a la final, tuvimos más recursos, pues ya no quedábamos en cero, sino que tuvimos más recursos. ¿Ya cómo vendía la boleta, perdona, ahí ya en la final? Por el precio de una boleta valía, ¿qué? 15.000 pesos Norte, y, no, la final. Esa es otra cosa. Imagine que cuando llegamos a la final, ya yo no vendía el precio de una boleta, todos los partidos, sino que ya vendía la boleta particular, porque era la final. Esa sí, ese día doblamos la boleta. Y yo soy de apellido Meluc. Nunca me olvidan los memes de todos los hinchas, y me pusieron Meluquié, y salía yo con plata así. Nunca lo entendí, pero bueno, no mentiras. Pero lo que te iba a decir es, crear un equipo es muy difícil. Entonces la anécdota que le está contando es que cuando Medellín empezó a tener más nivel económico, Juan ahorita que chicaneaba con todo su equipo, ahí fue que Medellín empezó a traer a Quinterito, y empezamos a traer a Marrugo, y empezamos a traer a Caicedo, y empezamos a traer a Cano, y empezamos a hacer un equipo del nivel que estaba acostumbrado pues nuestro rival de campo. Pero usted contratar un jugador de esos es lo más difícil que hay. Usted contratar un buen jugador es muy difícil. Uno cree que eso es sentarlo en la oficina y listo y cuadre. No. Ejemplo, Quintero, que lo adoro pues, un Quinterito, un gran amigo, manda a su empresario, primero de Portugal. Entonces usted se sienta una semana con el empresario de Portugal a cuadrar el contrato de Quintero. Después de que tiene ya todo listo, llega Quintero. O sea, usted llega a Quintero después de una semana de haber hablado con el empresario y llega Quinterito a pedir la ñapa. O sea, ya después de que todo está listo, a pedir. Entonces, por ejemplo, nosotros a los jugadores les damos auxilio de vivienda. Entonces, cuando se le va a dar auxilio de vivienda a un jugador, hay unos topes en la compañía. Políticas. Unos topes en la compañía, unas políticas. No, cuando llega un jugador de estos, como Quintero, como Marrugo, como Cano, eso rompe todas las políticas. Eso es inimaginable. 3 veces, 4 veces lo que son las políticas de la compañía, pero usted quiere tener el jugador. Entonces eso empieza a tener una cantidad de connotaciones que por eso es que traer un refuerzo y traer un jugador muy importante, eso a veces es muy difícil. ¿Sí o no? Y lo que dice Eduardo es muy cierto porque armar equipos y construir equipos de alto rendimiento son muy complicados y más cuando estás armando un equipo. Y tener esa sostenibilidad es muy complicado también y hay que manejar muy bien el camerino. Para nosotros el camerino era muy importante. Entonces, un mensaje que nosotros tratábamos de transmitir es de que obviamente tienen que ser muy buenos jugadores, pero que también sean personas, buenas personas, de que puedan hacer parte de un equipo, que puedan trabajar, comunicarse, orientarse al logro y que no nos vayan a generar esos espacios, pues digamos, de situaciones o de un clima laboral incómodo, porque si bien estar en el fútbol y en el deporte es una presión constante, no es como todas las empresas que las evalúan cada año que tienen los estados financieros y se cierra. A nosotros o en las empresas deportivas y del fútbol las evalúan cada partido, ¿cierto? Y a los
presidentes también y a los directivos. ¿Para qué no metió a ese? ¿Por qué no trajo a este? Una cosa. Entonces, son unas dinámicas muy bonitas y hacer equipo y tener esa cohesión lo hace a uno muy exitoso. Oye, vea, yo les cuento una cosa que es muy chévere. Cuando un equipo de fútbol está jugando, ustedes han visto que los jugadores le ponen unas cintas que tienen como unos GPS, que calculan todo lo del rendimiento de los jugadores. No hay nada más berraco que uno estar viendo un partido y oír que van a sacar el mejor. ¿A dónde los quiero llevar de la historia? Esos GPS dan el rendimiento de los jugadores. Entonces usted sabe cuánto ha corrido el jugador, que ha corrido 10 kilómetros, 12 kilómetros, y dice el que maneja los GPS, hay que sacar a Marrugo. ¿Por qué van a sacar a Marrugo? El que mejor está jugando. Sí, el que mejor está jugando. Ah, no, es que ya ha corrido 12 kilómetros y ya no le da el tanque. Pues yo lo veo corriendo. No, es que en 3 minutos ya no le da. Pero ¿cómo lo van a sacar? Entonces, usted entender todo eso como presidente y como directivo de un equipo de fútbol, y uno que ha jugado fútbol, uno se la juega con el rendimiento, como está jugando. Y todo eso está en el fútbol. Entonces, cuando usted menos piensa, dicen, lo sacaron. Y todo el estadio silbando al técnico, burro, y no sé qué, pum, ¿cómo lo van a sacar? Y es porque todo está medido, hoy en día en el fútbol todo está medido con toda esa tecnología, que pareciera increíble que no fuera así, pero pasa. Así es. ¿Sí o no? Vea, le vamos a contar algunas anécdotas que nos pasaron también y que las compartíamos mucho. Imagínense que vieron que hace poquito fue el concierto de Maluma, ¿cierto? Y pues, el equipo pues, no podía jugar. Llegó algún momento en Feria de Flores que no podían jugar ni Nacional ni Medellín, solo había una semana larga donde podían jugar solo un equipo. Y entonces nosotros peleando, nosotros de, no, que juegue Nacional, a nosotros nos toca, y Medellín, que juegue Medellín, no sé qué, y allá se iban a pelear a la alcaldía y todo, y nos íbamos pues a discutir y todo. Cuando Eduardo y yo, como siempre hemos sido así, Eduardo, vení, ¿por qué no hacemos una cosa bien novedosa? Que eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. ¿Por qué no jugamos en el mismo estadio? El mismo día. El mismo día. Y eso sonaba y decían los de la alcaldía y todo el tema de seguridad y convivencia, eso no es posible. Y yo, claro, nosotros lo podemos hacer, eso lo coordinamos con los hinchas, todo. Bueno, y ustedes, entonces, ¿quién juega de primero y quién de segundo? Eso lo solucionamos entre Eduardo y yo. Y recuerdo que no nos pudimos ver personalmente y dijimos, tiremos un cara y sellazo. Y tiramos el cara y sellazo y nosotros creo que jugamos el primer partido como a las 3 de la tarde hasta las 5 y después evacuación del estadio de toda la hinchada y a las 8 jugaba Medellín. Entonces miren ese grado de compenetración y también de creatividad y mirar de que si estamos todos y que nos comunicamos de la mejor forma posible podemos lograr cosas mucho más grandes. Y a nosotros nos llamaba mucho la atención porque nosotros veíamos esas diferencias y esas peleas entre hinchas muchas veces de un equipo y del otro, y nosotros dos abrazándonos, saliendo a comer juntos, conversando, entonces hasta sacaba memes de eso, estos huevones peleando y estos acá pues digamos son amigos, entonces eran anécdotas muy bacanas y que si bien teníamos esa rivalidad deportiva, teníamos un propósito superior y era que a la ciudad de Medellín y que el fútbol antioqueño y de la ciudad de Medellín le fuera muy bien, eso era pues digamos una de las anécdotas. Otra que recuerdo mucho, que no pasaron muchas veces, era que cuando jugábamos los clásicos y cuando ganaba Medellín, que no fueron muchos pues, voy a decir algo no mejor, cuando ganaba Medellín, sí, así era, yo después del partido llamaba a Eduardo y lo felicitaba. Eduardo, felicitaciones, jugaron muy bien y tuvieron un mérito, o el árbitro les ayudó, no mentiras, tuvieron pues el mérito para ganar y listo, ya, gracias Juan, muchas gracias. Esta sí le daba una rabia, ese no aparecía, no se iba por allá y se encerraba. Nunca lo llamé, salía muy Piedro del estadio cuando no ganaba Nacional, sí. Que también fueron pocas veces. Oiga, no está bien. Oiga, hay algo que siempre me da tristeza contar la historia y era esa. Pero les voy a contar qué me dio rabia. Ahora sí les voy a contar qué sí me dio rabia con Juan Carlos, con este señor, ¿conmigo? Que era mi gran amigo. Alguna vez sí me molesté con él y les voy a contar cuál fue. Un día clasificaron a la Copa Libertadores. No, quedaron campeones de Copa Libertadores y se fueron
iban para el Mundial de Clubes, para Japón a jugar con el Mundial de Clubes. En Que- Tokio, sí. en Tokio. Y en... Que perdieron con Kashima, pues, que creyeron que iban a jugar con el Real Madrid y los quedó Kashima y los ganó. Ah, pero fuimos a Tokio, jugamos un Mundial de Clubes. Medellín, ¿cuándo lo ha jugado? Hostia. Oiga, pero, Pero ¿sabe, espero- ¿sabe qué pasó? Espero y deseo que lo gane. Pero que participe. ¿sabe por qué me dio rabia? Un clásico de eso así, estadio lleno. Y llego yo al estadio y me encuentro a Juan Carlos, a todos los de Nacional, con gorrito chino. Era Japonés, de esos japonés. O sea, como resaltando que ellos iban para Japón y nosotros no. Ya, bueno. Y la otra fue que hubo un clásico que era una semifinal. Y Medellín en el primer partido le pegó un baile a Nacional y le ganamos 1-0. Un baile de 1-0. Me imaginé el baile. Porque- No, mentira, no, vea, pero me permite. Nos bailaron. Sí. Estuvimos, Franco Armanita atajó de todo y nos salvamos. Oiga, eso era el miércoles y ganamos 1-0. Cuando llegamos el domingo a jugar el partido de vuelta, que era la semifinal, saliendo, cuando uno sale a la cancha, por donde iba a pasar el Medellín, para afilarnos todos en la mitad, Los actos protocolares. nos pusieron todas las copas y la Copa Libertadores y todo lo que habían logrado ellos. Y era la calle de honor por la que nos recibieron. Y eso fue molesto, la gente se molestó y nos sacó de casillas. Ojo, ese partido lo perdimos 2-0 y nos sacaron de la final. ¿Sí o no? No, Se lo no reclamé voy a siempre, decir vos nada. cómo haces eso, pero bueno. No voy a decir nada al respecto. No, yo creo que sí, no, vea, eso, tiene razón Eduardo, y yo creo que en algún momento fue incómodo, pero no lo hicimos con esa intención, aunque sí, funcionó, bueno, buenísimo. Porque nosotros teníamos algo de que era la grandeza, y nosotros ya habíamos quedado con un sponsor que era Nike, de que íbamos a sacar esas copas. Excusas. Pero era el último partido, podía ser el último partido que nos quedaba ese año. Sí. Y bueno, funcionó. Mil disculpas, yo ya me excusé, pero bueno. Pero nunca le olvide que Medellín tiene la copa que le ganó a Nacional, una final que nunca ha pasado. Puede que pase este año. No, ojalá. Este año puede que, este torneo Pero, puede que. la del 27, Sí. la del El 27 de julio. Solo una final se enfrentaron Medellín y Nacional y la ganó el Medellín. Yo recuerdo un 27 de julio. Una Copa Libertadores. La 27 de junio no. No, vea. mentira. Bueno, queríamos contarles estas anécdotas de dos grandes amigos que tuvieron la fortuna de ser presidente de Nacional y del Medellín y hacer las cosas bien para la hinchada, para la sociedad, para la comunidad y generar alegrías pues alrededor del fútbol y de nuestros trabajos. No, Eduardo, a ti muchas gracias, a Telemedellín, a todos los presentes, a los que nos ven, de verdad, muy contentos de haber compartido este espacio. Todo lo que decimos acá serio es porque lo transmitimos de esa forma, pero también charlamos muchas veces y esperamos pues no herir susceptibilidades ni nada. Esto es como hace parte como de la vida y la dinámica, pero no queremos pues digamos molestar a nadie ni que seamos malinterpretados. Así es que, no, Eduardo, muchas gracias pues por estar acá conmigo y a Telemedellín y a todos los presentes, de verdad, un gusto estar pues con ustedes y acá siempre a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, parcero. Listo, ¿salió bien? Mi pregunta es directa. ¿Qué tal les parece el fútbol femenino actualmente? Hoy en día el fútbol femenino está en gran desarrollo y está en un gran crecimiento. Ya en el fútbol colombiano llevamos más o menos 10 o 12 años profesionalmente. Yo creo que eso ha llenado como de alegría el fútbol. Digamos que no siempre están todos los equipos porque económicamente no es tan rentable, pero cada vez está teniendo más acogida. Digamos que hay que resaltar que el fútbol femenino en Colombia ha tenido una gran participación en torneos internacionales, más que hasta el fútbol profesional masculino, pero yo creo que le ha dado como alegría al fútbol, ha incluido pues como a toda esa sociedad de las mujeres en este deporte y muy chévere. Yo soy muy amante del fútbol femenino, muy bacano. Yo personalmente pues, pienso de que el fútbol femenino tiene un potencial grandísimo y reconocer en esas precursoras que trabajaron tanto
hace 20, 30 años por el fútbol, que las conocemos acá en la ciudad de Medellín y que también, pues digamos, cada vez más se va apropiando del fútbol. Nosotros como política pública, desde el INDER, desde el Consejo, desde la Alcaldía, cada vez vamos a trabajar para que el fútbol se vaya consolidando, el fútbol femenino se vaya consolidando cada vez más. Importante, la DIMAYOR, la Federación Colombiana de Fútbol, también está trabajando en ese sentido. Y prueba de ello es de que la ciudad de Medellín fuese del Mundial Sub-20 femenino el año pasado, porque nosotros creemos en eso y los apoyamos. Y Eduardo desde el INDE, yo desde el Consejo de Medellín, Federico pues como alcalde trató y hicimos toda la gestión para poder tener esa sede y que fuéramos sede del Mundial Sub-20 femenino acá. Entonces nos apropiamos de eso y veo que cada vez más el fútbol femenino ha ido creciendo. Me comentaban que la Liga Antioqueña de Fútbol está creciendo mucho desde el fútbol femenino y eso a nosotros nos llena de alegría. De hecho ya le están quitando, lo digo en el buen sentido, espacios deportivos al fútbol masculino y que cada vez más se vaya apropiando más del fútbol femenino. Entonces celebramos eso y los vamos a seguir apoyando. Oiga, ¿puedo contar una anécdota chiquitica? Claro. Un día nos invitaron a Juan Carlos y a mí al Colegio San Ignacio de niños chiquitos, hace por ahí 5 años. Y nos invitaron porque los niños no dejaban jugar a las niñas fútbol, pero estamos hablando de niños de 7 años, sí. Hasta 7 años. Entonces había un conflicto en el colegio porque los niños no le prestaban el balón ni a jugar a las niñas. Entonces nos invitaron a nosotros para que habláramos con todos los niños para que les prestaran el balón a las niñas. Y lo logramos. Sí, claro, eso era una nota, vea que sí. Otro logro más. Sí. Mi pregunta para ustedes es que si creerían que con una estrategia podrían lograr que los estadios se llenen de igual manera en el fútbol femenino que en el masculino. Yo creo que sí. De hecho, para mí va a tener más crecimiento el fútbol femenino hoy en día que el masculino. Pues reconozcamos, el fútbol masculino está un poco más arriba desde el punto de vista comercial, que no es ningún misterio, y obviamente el tema de los salarios y todas las compensaciones y remuneraciones son diferentes. Pero yo creo que sí pueden haber muchas estrategias. Vea, una de ellas es el todos en uno. Vea lo que mencionaba Eduardo ahora, de que generar esas iniciativas mientras vamos vinculando y vamos trayendo mejor hinchada. Y creo que cada vez más se va a ir apropiando el fútbol femenino, entonces se pueden desarrollar muchas estrategias en ese sentido. Yo creo que ya lo están logrando. Por lo menos ahora las finales que se están viviendo el fútbol femenino, se están llenando los estadios. Y eso ya empieza a funcionar y a tener más pasión. Medellín se va a jugar a Itagüí, ¿cierto? Sí. Nacional juega acá. Eso cada vez se va a ir. Ya Medellín tiene la intención de volverse a jugar a Medellín. Hablo pues ya de nuestra ciudad. Yo creo que ese fútbol femenino que hoy en día no cobran la entrada y toda la cosa va a empezar a generar como ese parche de ir a fútbol, ir a ver las mujeres, ahora que no hay costo. Y yo creo que muy pronto vamos a ver esos estadios llenos. Oye, Juan, pues sabes que yo no te había contado. Todas estas peladas son jugadoras, pero de las mejores del fútbol femenino de Antioquia. Qué nota, no, bacano. Felicitaciones de verdad y todo. Y van a jugar liga de fútbol antioqueño, ¿cierto? Qué nota. Qué bacano. De escuelas populares del deporte. Sí. Qué bacano, ¿no? Muchos éxitos. Y acá estamos para después acompañarla en el proceso y después de manager y representantes de ellas, ¿o qué? Siempre, a venderlas siempre para que vayan al negocio. exterior a jugar. No, mentira, no. Muchos éxitos y de verdad admirar ese trabajo y esos esfuerzos tan grandes que hacen, porque ser un deportista en este momento también requiere disciplina, pasión y muchos esfuerzos y sacrificios como deportistas. Y reconocer en ustedes entonces ese trabajo, yo sé que les da a dar muy buenos frutos, así es que desearles lo mejor también a todos ustedes. Para preguntarles un poco más orientado de pronto hacia los medios de comunicación, si sienten que ahora en un fútbol que cada vez depende más de los medios de comunicación, con las redes sociales que entregan, digamos, la información tan inmediata, opiniones tan inmediatas, y que también han diversificado esa información, a lo mejor se ha generado una ola muy pesimista a la hora de mirar el deporte, y si sienten que eso puede estar afectando a los equipos más allá incluso de lo que era la prensa anteriormente al nivel de cubrir el deporte. ¿Y uno cómo responde eso, Jacobo? No mentiras, venga, Jacobo, mira, de verdad. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Y la verdad para nosotros, pues nosotros no podemos ser ajenos a las dinámicas de
de lo que está manejando el mundo a nivel de tecnología, de telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con redes sociales. Yo creo que antes hay que aprovecharlas más. Hay que aprovecharlas más, de que esas redes sociales antes se conviertan en una oportunidad grandísima para poder proyectar equipos, jugadores y obviamente desarrollar todas las estrategias comunicacionales y generación de contenidos para poder, pues digamos, generar ese engagement y esa atracción del público que necesitamos atraer. Y te cuento algo, Jacobo, pues reconozco y valoro mucho los medios de comunicación tradicional, que también son importantísimos, pero creo que las redes sociales están teniendo un alcance grandísimo y te ayuda mucho a posicionar jugadores, a posicionar marcas, y una cosa muy importante es que puedes hasta vender por ahí. A nosotros se nos volvió eso de marketing por internet y todas esas vainas que ahora son más modernas, se nos volvió un punto importantísimo para nosotros vender toda nuestra mercancía y todo lo que era la ropa deportiva. Entonces creo que sé que es información inmediata, y se habla de lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entonces cada vez más están expuestos los jugadores, los equipos, a si se presentan situaciones desafortunadas, pero si son cosas positivas, creo que hay que capitalizarlas y potencializarlas para tener un mejor rédito a futuro. Ya. No, está bien. De acuerdo con Juan. Bueno, y para concluir, después de este rato agradable que paramos con ustedes, lo más importante que queríamos decirle desde el principio que los mencionaba era que todas las estrategias son valiosas, desde que usted las haga con respeto, con entusiasmo, con compromiso y con un buen análisis. Así como Nacional creó una estrategia de largo plazo y ser el mejor de América, y Medellín creó una estrategia de corto plazo y impacto, y ganar seguido y crear una estrategia muy ganadora, eso lo lleva al éxito. Ese compromiso, ese respeto por su trabajo, trabajar con compromiso de todos, siempre nos lleva como a lograr las cosas con éxito. Sí, no, de acuerdo. Y verdad, como para concluir también, y un mensaje que nosotros queremos dar, y ese es el mensaje que siempre transmitimos en estas conversaciones y charlas que tenemos, que son muy agradables, por cierto, que nos invitan a recordar el pasado, y que fue un pasado pues muy, muy positivo para ambos. Pero la invitación que queremos hacer de que detrás de las organizaciones y de los clubes hay personas, y que cada una de las personas son fundamentales y son importantes para el logro de esos objetivos. Y invitarlos a ustedes a soñar en grande. Nosotros no nos consideramos que somos personas, por ya haber quedado campeones de Nacional y Medellín, o personas que somos reconocidos en los medios, que somos superiores a alguien. No, nosotros somos iguales que todos, ¿cierto? E invitarlos a ustedes de que puedan soñar también en eso. Si nosotros logramos un objetivo que era quedar campeones, ¿cierto? Ustedes pueden lograr cualquier objetivo en la vida que se propongan. Ustedes, y muchas de ustedes que son jugadores en este momento, que se están orientando, bueno, yo cómo planeo mi vida hacia futuro, así como uno cuando va a comprar una casa, una moto, necesito la cuota inicial, ¿cómo voy a recoger esa cuota inicial? Entonces planeen y visualícense, y sean positivos siempre, y trabajen por el servicio de ustedes y también de los demás. Así es que, bueno, sueñen en grande, eso es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven de este mensaje. Muy bien.